No es lo mismo me quiero morir a me quiero matar. Me encanta encontrarme con todos ustedes que forman parte de esta comunidad que nos encontramos en las redes. Nos encontramos a través de estos canales que la tecnología nos ha permitido. Hoy la felicidad se pinta de libros. Yo tengo que decir que me fascinan los libros y que disfruto leer. Y me encontré con un texto que no solo lo gocé, sino que además me enseñó un pocotón de cosas. No solo lo gocé, sino que además hice unos aprendizajes, hasta anoté cosas que creo que puedo trabajar en otros espacios. El libro se llama Cuando vivir duele. Es un libro de dos amigas, de dos psicólogas, de Lina María Saldarriaga y de Diana María Agudelo. Yo escuché decir desde niño, el que se va a matar, perdóneme que lo exprese en esos términos, lo va a hacer. Entonces, como si no se pudiera prevenir. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede prevenir? Claro que se puede prevenir, esa es la buena noticia y ese es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no solo a través del libro, sino lo que hacemos cotidianamente en los colegios, en la formación, en la consulta, Alberto. Porque realmente lo que hace que cualquier persona adulta o un niño o un adolescente contemple la idea de morir por suicidio es básicamente porque su capacidad de resolver la situación que le angustia o que le agobia, siente que se ha acabado, siente que no tiene otro camino, por ejemplo, o incluso en el caso de los niños muy pequeños, es que ni siquiera tienen la noción de que la muerte es irreversible. Se requiere un desarrollo cognitivo particular para que uno adquiera la idea de que lo que sucede con la muerte es definitivo. Entonces, claro que lo podemos prevenir y una de las maneras que nos ayuda a prevenirlo es poder hablar del tema y poder encontrar maneras de darles más recursos a nuestros niños y adolescentes. Por ejemplo, y ahí yo me conectaría, Lina seguro me va a ayudar con eso, con lo que pasa en las autolesiones. Los niños encuentran en las autolesiones una manera, los adolescentes básicamente, una manera de ejercer control sobre situaciones que de otra manera creen que no tienen control, o cuando han perdido el control de situaciones externas, ejercen control sobre su cuerpo. Pero además la autolesión es una forma de cambiar el dolor emocional, el dolor del corazón, por el dolor físico, porque el dolor físico tiene cesación, el dolor físico se acaba, el dolor del alma, uno siente que no se acaba. Entonces, claro que si nosotros les enseñamos, por ejemplo, a lidiar con el malestar, a tolerar el malestar y a encontrar maneras de resolver el malestar, ahí ya tendríamos una clave para reducir el riesgo de suicidio, por ejemplo. Sí, y ahí hay otra cosa, Alberto, de lo que está diciendo Diana, que me parece clave resaltar, y es esta idea de que uno, para prevenir algo, tiene que hacer esfuerzos así súper importantes, ¿no? Entonces, como yo tengo que sentar a mis hijos y hacer grandes conversaciones sobre suicidio, y en realidad un poco lo que plantean los resultados de las investigaciones y lo que tratamos de mostrar nosotros en el libro de manera muy puntual, es que es en el día a día y en las cosas más sencillas en donde uno puede prevenir. Entonces, si uno, digamos que mirar al espectro de las cosas que se hacen con los niños o las habilidades que requieren los niños para prevenir el riesgo de suicidio, todas tienen que ver con control emocional, reconocimiento y expresión de emociones, empatía, generación de opciones y toma de perspectiva. Todas estas que te acabo de nombrar son algo que nosotros los psicólogos llamamos competencias socioemocionales, que todas las tenemos que aprender, independientemente de si vamos a tener riesgo de suicidio o no. Tú, yo, Diana, todas las personas necesitamos aprender a entender qué es lo que estamos sintiendo y expresarlo de una manera más asertiva. A tolerar el malestar, por ejemplo, Alberto. Una de las cosas que nosotros les decimos a los papás todo el tiempo es, a los niños y a las niñas no hay que hacerlos sufrir, pero sí hay que permitir que experimenten situaciones en las cuales sientan dolor, sientan tristeza, frustración, para que sepan cómo utilizar los recursos que tienen para salir de ahí y que, como estaba diciendo Diana, eso es temporal. Entonces, fíjate que eso es muy poderoso y usted tiene que meter a su hijo a un curso
de prevención del riesgo de suicidio. Usted en el día a día, dejándolo frustrarse y acompañándolo a que lo supere, está empezando a hacer prevención del riesgo de suicidio. Yo tiendo a ser sobreprotector. Si yo pudiera, le hubiera resuelto todos los problemas de la vida a mis sobrinos. Afortunadamente no son mis hijos y están lejos, ¿verdad? Porque donde estuvieran aquí cerca, yo le trataría. Y me imagino que esa es una tentación que tienen los papás. ¿Cómo apoyar sin invalidar? Entonces, lo que pasa es que necesitamos hacer hay una distinción que a mí, el día que me la aprendí, me iluminó la cabeza. Y es, nosotros validamos emociones y no necesariamente comportamientos. Entonces, ¿eso qué es lo que significa traducido a palabras muy concretas? Tú puedes estar, digamos que tú y yo tuvimos una discusión, Alberto. Tú puedes estar enojado conmigo y tú genuinamente tienes todo el derecho a estar enojado conmigo. Entonces, para no invalidarme, tú lo que puedes, para no invalidarme, tú lo que puedes hacer es tratar de expresar tu emoción diciéndome, Lina, estoy muy enojado, no quiero hablar contigo. O, por ejemplo, si yo te veo muy enojado, yo puedo tomar dos decisiones. Puedo decirte a ti como, Alberto, deje de ser tan bravucón, no moleste, no sé qué. O puedo decirte, oye, pues yo no lo veo igual que tú, pero entiendo que estés enojado. Entonces, ahí estoy validando la emoción que está detrás. ¿Qué es lo que no valido? Que es donde está el riesgo cuando uno se convierte en una persona sobreprotectora. Entonces, por ejemplo, si tú estás enojado conmigo y yo permito que grites y que cojas una puerta a patadas, que usualmente es eso, es que está enojado, ¿sí? Entonces, ¿tiene derecho a coger la puerta a patadas? No. Está enojado y está bien que esté enojado, pero el comportamiento a través del cual expresas tu emoción de enojo no puede ser uno que me agreda a mí, ¿sí? Si yo permito que tú me agredas porque es que estás enojado y pobrecito, es que Alberto necesita expresar su emoción, estoy haciendo una cosa que se vuelve más como sobreprotectora y no te enseño que lo que es correcto es la emoción, es válida y está bien sentirse enojado, pero tú tienes que desarrollar mecanismos a través de los cuales tú en la expresión emocional no me agredas a mí o la casa o lo que sea. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, valido emoción, pero no valido comportamiento. No convierto a los niños en niños consentidos, etcétera, etcétera, sino que empiezo a decirles, está bien que estés enojado, está bien que estés frustrado, está bien que estés molesto, pero ni gritar, ni molestar, ni, que es el principio de las autolesiones. Valido que estés frustrado, pero la autolesión no puede ser una manera de hacerlo. ¿Qué hacer cuando nos encontramos que nuestro hijo o uno de los niños que está en nuestro contexto se está autolesionando? Lo primero siempre es calmarse. Y suena chistoso, como hay que calmarse, pero en realidad a lo que me refiero con esto es que este tipo de situaciones, tanto la de suicidio como la de autolesiones, son absolutamente chocantes para los adultos. Y esa primera reacción que nosotros tenemos frente a lo que encontramos con los niños es clave, Alberto. Entonces, lo primero no es, porque usualmente lo que pasa es que los papás empiezan a preguntar, ¿usted por qué está haciendo eso? O, incluso peor, ¿por qué me está haciendo eso? Como si los niños y las niñas le hicieran algo a los adultos necesariamente adrede, y si quieres ahorita con Diana hablamos un poquito como de esa percepción que tenemos los adultos. Entonces, la primera es respirar un segundo, y ese respirar sirve para algo, Alberto, y es para entrar a esa conversación sin juzgar. ¿Por qué? Muchas veces ni siquiera los niños saben por qué, conscientemente, que te puedan decir en la cabeza, es que yo me estoy cortando para cambiar el dolor físico por el emocional, eso no te lo van a poder decir. Entonces, eso nos permite entrar. La segunda cosa es que, y esto Diana y yo somos absolutamente como enfáticas en decir que cualquiera de estas dos condiciones, riesgo de suicidio o autolesiones, requieren de una evaluación de un profesional de la salud, ¿cierto? Bien. Entonces, yo tengo que iniciar la conversación y decir, esto que está pasando es complejo, a mí me asusta, a ti te asusta, tenemos que buscar ayuda, ¿sí? Y aquí es muy importante que sea un profesional de la salud mental, porque, como Diana decía, de esto no hay reversa, de las autolesiones de pronto sí, del riesgo de suicidio no. Es muy importante empezar por buscar ayuda. ¿Quién nos puede ayudar a entender esto? Y tercero, tener una conversación abierta. Y esa conversación abierta, sobre todo en las autolesiones que aparecen después de la preadolescencia, el riesgo de suicidio puede aparecer antes, pero las autolesiones sí es muy claro que aparecen desde la preadolescencia.
En esa conversación clara y sencilla hay que decirle cosas como: esto entiendo que significa que te estás sintiendo mal y me siento triste porque sé que estás sufriendo. Vamos a buscar ayuda. Probablemente yo no soy la persona, si el niño o la niña no quiere hablar con uno, porque muchas veces no quieren hablar con los papás. Entonces, si no soy yo con quien te quieres hablar, tenemos que buscar a alguien, pero es importante que hagamos algo al respecto. Y tal vez la última y la cuarta cosa es tratar de evitar el juzgar. Esto es súper fácil de juzgar. Usted con todo lo que tiene, mire todas esas cosas, yo me esfuerzo por darle de todo y usted, mire, me paga con esto. Eso puede ser algo que uno esté sintiendo y no hay que invalidarlo porque es real, pero la pregunta que hay que hacerse es si en ese momento eso aporta a lo que queremos, que es ayudarle al niño o a la niña a sentirse mejor. Entonces, a mí se me ocurren esas 4 cosas, no sé a ti, Dianita. Tal cual, y yo creo que la conversación tiene que surgir, no asumir que el niño o el adolescente no quiere hablar con nosotros de eso, sino hacer las preguntas a las que viene al lugar. Esto te está pasando hace rato, hay algo a lo que te ayuda, cortarte o arañarte, las distintas formas de autolesión que hay. Y cuando vemos que el niño o el adolescente dice, no quiero hablar contigo, entonces viene la posibilidad de abrirle la alternativa para que lo converse con otra persona. Pero es importante hacer las preguntas. ¿Por qué hay que hacer esas preguntas? Uno, porque vamos a recibir información que puede ser valiosa, pero otra, porque a veces es el camino que el niño o el adolescente está buscando para contarnos que la está pasando mal, que lleva días sintiéndose triste y no tiene cómo resolverlo, que hacer esto le da cierta paz o cierta tranquilidad, que es algo que en el colegio están haciendo otros amigos y le dijeron que eso era posible y que ayudaba. Entonces, eso de conservar la calma me hace pensar en algo que yo siempre rescato, está en el libro, que es una analogía que Lina introduce allí, que es muy, muy apropiada, y es: antes de poner la máscara de oxígeno, póngasela usted primero, la analogía del avión. Entonces, esto de que mamá, papá, profesor que encontró al niño en el baño cortándose con el bisturí, respire y piense, es una manera de ponerse él o ella primero la máscara de oxígeno. Y si no se cree capaz de hacerse cargo de eso, pues buscar una persona que lo ayude o la ayude. Pero eso va a ser clave también para que el niño no se sienta culpable. Una de las cosas que pasa con los adolescentes cuando se están haciendo autolesiones es que se sienten súper mal de que los pillen, de que los vean, se sienten vulnerables, sienten frágiles, sientes que los pillaron. Entonces, podernos acercar y conversar con esto desde la empatía, y es: entiendo que la estás pasando mal, vamos a ver cómo podemos ayudarte, le da además esperanza. Por eso, lo que nosotros queremos a través también de las herramientas que escribimos allí es: hay que darle esperanza a la gente. Cuando uno pierde la esperanza es muy difícil. Entonces, cuando trabajamos por la esperanza en el sentido de hay cosas que podemos hacer, aunque tú no las sepas ahora o aunque yo no sepa cuáles son, pero hay cosas que se pueden hacer, abre un camino para esa persona a la que de pronto el camino se le ha cerrado. Ya pensando en el tema del suicidio, primero ustedes nos ayudan con la ideación, con ese construir la idea. Hay una frase que repiten en varias partes que a mí me gusta y que quisiera trabajar sobre ella. No es lo mismo me quiero morir a me quiero matar. Total. Digamos que esa es una en la que yo insisto mucho, la hemos discutido con Lina muchas veces, porque esa parece una sutileza del lenguaje y no lo es. Muchas veces, muchas más veces, es posible que sintamos deseos de morirnos que deseos de matarnos. Uno a veces puede desear morirse cuando, no sé, está sintiéndose muy enfermo, como con el resfriado que yo tengo y no puedo dormir. Digo, ay no, Dios mío, me quiero morir. ¿Qué es este tosedera tan horrible?
Entonces, a veces es posible que incluso yo use esa expresión de manera coloquial. Quererme morir puede ser o representar simplemente que estoy muy cansada o que esto me resulta difícil y que quisiera que pasara algo y yo me desapareciera. Pero eso es distinto de decir, haría cualquier cosa para no estar aquí. Porque el que dice, o normalmente tampoco lo dice así tan abiertamente, pero el quererse matar implica un acto voluntario de acción autoinfringida, es decir, dirigida sobre mi propio cuerpo para ponerle fin a la vida. Ay, Diana, hay una cosa que yo creo que vale la pena que resaltemos, Alberto, también, y es, aquí hay unas diferencias de edad. Fíjate que no es lo mismo cuando estamos hablando de un suicidio de un niño de 5 años versus uno de 15. Esa conversación es una conversación que ocurre cuando el desarrollo cognitivo mío, que está como en edad escolar o más hacia la adolescencia, me permite como empezar a hacer esas distinciones. ¿Qué pasa cuando tú tienes un niño muy chiquito, un niño de 5 años? Hay suicidios documentados en nuestro país de niños de 5 años y esto no es una cosa esporádica, sino es una cosa que constantemente aparece en las cifras de medicina legal y tiene que ver con que estos niños que son tan chiquiticos, esta idea, esta sutileza entre la diferencia de matar y morirse, cognitivamente todavía no la tienen. De hecho, no tienen la noción en su cabeza de que la muerte es para siempre o que es irreversible, ¿sí? O que su ser no continúa. Hay un concepto asociado a eso muy bonito que se llama continuidad del ser. Entonces, muchas veces cuando nosotros encontramos suicidios de niños tan chiquitos, no, digamos que lo que vemos hacia atrás es que hay una necesidad inminente de quitarse un dolor o salir de una situación que es absolutamente abrumadora y no ven más opciones. No tanto, digamos, esta elaboración de la que nos está hablando Diana, que es muy pertinente, pero es para más grandes. Esto solamente para decir y para decirle a las personas que están hoy con nosotros que cuando estamos hablando de estos temas con niños, tenemos que pensar en las diferencias de las edades. Eso Diana y yo lo llamamos, tenemos que pensar en clave de desarrollo. Es decir, cada edad tiene unas habilidades y entonces el reto del suicidio en cada edad, aunque se parece, tiene unas sutilezas que hay que tener en cuenta. Y ahí permíteme, Alberto, poner un ejemplo muy claro para todas esas mamás, papás que nos están oyendo a esta hora. Esto implica, por ejemplo, tener más claridad sobre cómo les hablamos a los niños de la muerte de los seres queridos, por ejemplo. Piensen en esto. A veces, por evitarle la preocupación, el dolor y el miedo a un niño chiquito, 5 años, le decimos, es que el abuelito se quedó dormido. O es que el abuelito se fue de viaje. Los viajes tienen retorno. El sueño tiene retorno. Entonces, dense cuenta que a veces la manera en que hablamos hace que los niños no puedan construir la diferencia entre lo que es irreversible de lo que no lo es. Entonces, no hay que tener miedo a decirle al niño de 4 años o de 5 años, el abuelito se murió. Y cuando las personas se mueren, ya no respiran, ya no comen, ya no van a volver a hablar, ya no las vamos a volver a ver porque ellas se transforman. Aquí entran pues en juego todas las creencias tan respetables que puede tener cada familia, por supuesto, religiosas o de transformación de la materia, que son muy útiles. Pero en el lenguaje es importante que el niño sepa que eso no es reversible. Y eso le va a ayudar en su proceso de desarrollo cognitivo a entender que hay una diferencia entre quedarse dormido y morirse. Yo creo que el buscar ayuda es un punto muy importante y ¿sabes con qué complementaría yo para cerrar esta conversación, Alberto? Y es, a todos nos duelen cosas, pero en el tema particular de los niños, que son el tema, digamos, el centro de nuestro trabajo y de nuestro libro, hay que entender que hay cosas que probablemente para nosotros como adultos no necesariamente son dolorosos, pero cuando yo soy empático y me conecto y entiendo que el dolor de los niños, niñas y adolescentes puede ser tan grande como el mío, pero no necesariamente verse de la misma manera, creo que eso nos abre una perspectiva muy grande de entender por qué los niños en algún punto piensan en la opción de quitarse la vida.